Saludos de nuevo, queridos seguidores y lectores y mecenas de disidentia.com. Segunda parte del programa sobre el pesimismo español, ¿no? Es el recalcitrante pesimismo español, pero vamos a ir acercándonos al presente, por lo cual yo creo que es un programa todavía, si cabe, más interesante que el precedente. Y como en el precedente programa, cuento para llevar a cabo este nuevo programa, y perdón por la redundancia, con Rafael Núñez Florencio, que es historiador y autor de varios libros muy, muy interesantes. ¿Y qué tal, Rafael? Directamente te saludo. Hola, ¿qué tal, Javier? Qué bien, otra vez un placer, tengo que decirte, estar contigo y con vosotros, con todos los lectores y con todos los espectadores de Disidentia, porque es realmente una ventana abierta a poder tratar temas de interés y a poder expresarse con absoluta libertad. Pues el programa directamente, el título que le hemos puesto, aunque luego es un programa, nos salen unos programas con tantas aristas y tan interesantes, creo yo, y perdón porque lo diga yo, que queda muy mal, pero bueno, vamos a barrer un poco para casa. El título que hemos decidido en conversación, mi acompañante, mi ilustroso acompañante de hoy, es España del pesimismo al desencanto. Es decir, vamos a dar un salto del programa del anterior que hablaba sobre el pesimismo tradicional español hacia el presente, donde ese pesimismo se sustancia también casi en un desencanto que es un desencanto, por así decir, secular, ¿no? Que lo envuelve absolutamente todo. Cualquier acontecimiento, cualquier suceso de nuestra historia reciente, inmediatamente entra a formar parte de esa especie de mitología pesimista y se traduce en un desencanto paralizante, ¿no? Un desencanto que no tiene solución, que no tiene remedio. Es decir, España no tiene remedio, los españoles no tenemos remedio, ¿no? Entonces, para arrancar y para dejarte que arranques el programa, Rafael, me gustaría directamente que entraras tú a hacernos una pequeña introducción sobre la seducción del pesimismo en España y por qué se polariza en un momento, en una fecha, o bueno, digamos, sí, una fecha, un año, que ha formado parte de nuestra historia y que formará parte de nuestra historia, que es el 98. 1990, digo, perdón, 1898. En 98 pasaron otras cosas. Vale, perdón por el salto en el tiempo. Pero me gustaría que hicieras esa pequeña introducción, si eres tan amable, Rafael, Bien, y, sí. y- y te cedo la Bueno, palabra. muy bien, bueno, pues nada, pero te agradezco nuevamente esta oportunidad de estar aquí y bueno, venga, vamos a ir al grano, ¿no? Eh, primera cuestión que habría que dejar muy clara y con ello entroncamos con el programa anterior es que todos nuestros espectadores tengan clara la idea subyacente, que algunas veces vamos a poner en primer plano y otras veces va a quedar ahí en un segundo plano, que es la concepción pesimista que se superpone a los hechos de manera sistemática como una especie de guante que entra en una mano y que al final, el ejemplo del guante, aunque es un poco tópico, para aquello de como le queda como un guante, ¿no? Pero aquí el sentido que tiene es el de que no terminamos nada más que viendo el guante, es decir, la mano queda oculta, es decir, lo único que vemos es el guante. La interpretación pesimista se superpone de manera sistemática a los hechos de tal manera que pasa como el guante y la mano. Solamente terminamos por ver el guante y no terminamos de ver la mano. Esa es un poco la idea, prácticamente el leitmotiv de lo que nos va a ocupar ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos en el 98? Pues porque no se puede entender el pesimismo contemporáneo en España, me refiero básicamente, cuando digo contemporáneo vamos a acotarlo quizás un poquito más, muy finales ya del siglo XIX, décadas finales del siglo XIX y todo el largo siglo XX hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? No se puede entender sin la sombra del 98. Hemos barajado en algún momento emplear lo de la alargada sombra del 98,
Yo sé que hay muchas personas que no son historiadores y dicen, el 98, eso me suena ya un poco todo muy sabido y tal. Bueno, yo no voy a contar ahora mismo la historia del 98, ¿no? Pero sí lo que quiero decir es por qué el 98 es importante. El 98 es importante por él mismo, por él mismo. Bueno, vamos a ver. Tendríamos que decir, el 98 es importante, no vamos ahora a caer en el extremo opuesto, bueno, no tiene ninguna importancia. No, el 98 es importante porque hubo una guerra en Cuba, que fueron 3 años largos, desde el año 95, que es la última guerra cubana, porque antes hubo otra todavía peor, que fue la guerra de los 10 años. Hubo una guerra en Cuba, una guerra que nos enfrentó a una potencia emergente como fueron los Estados Unidos, que supuso una gran sangría económica, en torno a unos 1.500 millones de pesetas, entonces era bastante cantidad de dinero. Se enviaron a Cuba cerca de 200.000 hombres en una población que en ese momento estaban en 18 millones y medio de habitantes, o sea, hagan el cálculo, estamos hablando, para que se hagan una idea de nuestros espectadores, hoy estamos hablando de una tragedia de 100.000 muertos aproximadamente a causa de la COVID, con una población de 47 millones de habitantes. Pues aquí estamos hablando de jóvenes, soldados jóvenes, de población joven española, fueron a Cuba 200.000 hombres en aquella época, con una población de 18 millones y medio de habitantes. No hubo una mortandad inmensa, excesiva. Hubo en torno, doy cifras redondas, en torno no llegaron a 60.000 muertos. Curiosamente, de esos 60.000 muertos, cerca de 55.000, o sea, casi, bueno, con una proporción abrumadora, murieron no en combate, sino como enfermedades tropicales. Pero bueno, eso en el fondo da igual. Lo que quiero decir es que el 98, todos los sucesos de ese año, pues supusieron un gran impacto real. Es decir, eso no se puede negar. Ahora bien, una vez dicho eso, quedó aquello en la memoria española, lo de más se perdió en Cuba, ¿no? Yo en su momento publiqué un artículo, una reseña larga, que se titulaba, con un poco retorcimiento de la gramática, menos se perdió en Cuba, porque realmente cuando se enfoca desde una perspectiva, digamos, global, nos damos cuenta que lo que se perdió en Cuba fue los restos del imperio colonial español. Hay incluso historiadores que dicen 1898, el fin del imperio colonial. ¿Pero de qué está usted hablando? Si el imperio colonial se perdió mucho antes, y en el 98 se perdieron lo poquísimo que quedaba de ese imperio colonial. Entonces, ¿por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanta vivencia agónica del 98? Hay varias razones. La primera es cómo se produjo. ¿Cómo se produjo? Si se hubiera producido una simple derrota, pues no hubiera pasado quizás gran cosa. Es decir, una derrota hubiera sido admisible, una derrota ante una potencia incomparablemente superior, como eran los Estados Unidos, y además, utilizando el símil futbolístico, jugábamos fuera de casa. Estábamos a la puerta de los Estados Unidos y a muchos miles de kilómetros de España. Pero la derrota se produjo de una manera vergonzosa, porque fue una derrota. Recuerden, por ejemplo, las dos grandes batallas navales. Digo batallas por llamarle de algún modo. Yo en alguna ocasión he dicho que más que una batalla parecía un juego de tiro al blanco. Es decir, la batalla naval de Cavite en Filipinas y la de Santiago en Cuba fueron realmente una encerrona en el que los barcos españoles salían en fila, entonces se ponían los americanos, la Armada norteamericana, y ¡pum, pum, pum! Uno detrás de otro iban terminando con ellos. O sea, y uno dice, pero vamos, es que esto es absolutamente inconcebible. Es decir, bueno, claro, eso se vivió, como digo, esto significa no una derrota, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza porque es peor que una derrota, ¿no? Y tenía unas razones para ello, y es que por más que resulte paradójico y en algunos aspectos hasta escandaloso,
el régimen de la Restauración, en ese momento estaba Sagasta en el poder, tenía tanto miedo a cualquier tipo de alteración que pudiera hacer peligrar el régimen, que se plantearon ir a la guerra prácticamente para perderla, para perder Cuba lo antes posible de una manera absolutamente decisiva y sin empantanarse en una situación que fuera o que pudiera ser lesiva para el régimen. Es decir, todo eso se vivió como una vergüenza, como una vergüenza que ya se sumaba, por otro lado, a determinados fracasos anteriores. Por ejemplo, había habido unos problemas ya que preludiaban los grandes atascos que iba a tener el ejército español en el norte de África en 1893, se habían producido unos incidentes en Melilla, se vivió como la vergüenza de Melilla. Es decir, había ya una conciencia española particularmente receptiva a esa interpretación de que, bueno, vamos a perder de una manera sistemática y vamos a perder de una manera sin ni siquiera grandeza. Lo que se decía en aquel tiempo era sin honor. Ese punto que hoy en día suena como un poco raro, ¿no? Pero está muy presente en la opinión pública y en la opinión publicada en la prensa de la época, una derrota sin honor. Una pérdida sin honor. Es decir, ni siquiera se había tenido, tengan en cuenta que se hablaba de la gallardía del león español frente al cerdo americano. Claro, en la realidad pues, es que bueno, el león español resultó que, bueno, que no tenía, vamos, que iba con el rabo entre las piernas, como se dice vulgarmente. Es decir, fue una derrota absolutamente sin paliativos. Y entonces, eso es lo que hace que la vivencia del 98 sea especialmente denigrante para el honor español, que esa era una cosa que se ponía antes en muy alta estima. Y vuelvo otra vez, si me permite, Javier, que siga un poco el planteamiento, aunque me alargue un poco. Decía que todo ello se vive con una conciencia de tragedia, pues hasta cierto punto excesiva o incluso impostada. ¿Y por qué digo esto? Porque los historiadores, cuando hemos examinado lo que pasa en el mundo en ese fin de siglo XIX, comienzo del XX, nos hemos dado cuenta de que el 98 no es un caso solamente español, sino es algo que se vive como una especie de reajuste del tablero geopolítico mundial en ese cambio de siglo. Es decir, para entendernos, es una época de consolidación. Bueno, estamos en los inicios del imperialismo, digo inicios por lo que va a seguir, no porque ya no hubiera antes raíces suficientes, ¿no? Y las potencias, las grandes potencias imperialistas, van a ser a partir del siglo XX, a partir de esos comienzos del siglo XX, van a ser Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Y el resto de países que habían tenido posesiones coloniales van a tener un proceso de retirada ante la presión de esos países. Por eso se habla de distintos 98, se habla de la crisis del ultimátum, que es la que vive Portugal en el año 90 ante Inglaterra, se habla de la crisis de Fasoda, que es la que sufre Francia ante Alemania, se habla del desastre de Abisinia, que es el que sufren las fuerzas italianas en África, se habla de la primera gran derrota de una potencia europea ante los salvajes de fuera de Europa, como es el caso de la guerra ruso-japonesa, la derrota de Rusia ante Japón. Hay un permanente movimiento geopolítico que implica una retirada de todos estos, digamos, todas estas antiguas potencias coloniales que quedan desplazadas por las nuevas. Tanto es así que hay un dictamen muy de la época de Lord Salisbury que dice que se está produciendo un declive de los pueblos latinos y un auge de los pueblos anglosajones.
y es lo que en la palabra de Salisbury es la diferencia entre naciones vitales, naciones que se van a comer el mundo, y naciones moribundas. Y España dice, que nos apunten en las naciones moribundas, pero ya, los primeros de la lista de las naciones moribundas, España, porque está llamada a desaparecer. Esto que estoy diciendo está en la prensa de la época, está en los intelectuales de la época. Es decir, esta idea de que como resultado del 98 España está en trance de desaparecer, está presente ya en el debate de la época. O sea, lo que quiero decir es que no me estoy inventando nada, no es una interpretación que yo haga desde aquí y tal, sino es algo que refleja las vivencias de ese momento. Claro, esa es la situación de, digamos, de la vivencia del 98, y a partir de esa vivencia, por si fuera poco, se va a generar toda una literatura en sentido amplio, que abarca poesía, narrativa, novela, ensayo, etcétera, de vivencia negativa de absolutamente de todo lo español, del ser español, que es lo que yo llamo la mal llamada, porque no es generación del 98, porque no existe como tal. Lo que existe es una crisis de los años 90, más o menos polarizada en esa época, que se va a desarrollar sobre todo en el siglo XX, y que es expresión de ese malestar, de esa interpretación negativa de lo español. Bueno, voy a hacer un alto aquí porque he puesto ya muchas cosas. Te dejo para que tú introduzcas algún tipo de morcilla y a ver qué es lo que te parece a partir de ese planteamiento. Morcilla de Burgos, me introducís una morcilla. No, ahí cuando apuntas a ese sentimiento tan profundo, tan desolador, ¿no? Es decir, que es más que una derrota sin honores, es lo que llamaban una derrota honorable, ¿no? Es decir, que tiene su Sin honor en matiz. este caso, sí. Sí, sí, pero era como decir, bueno, una cierta honorabilidad, que es casi como un honor más llevadero, es decir, más adecuado al momento y menos épico, si se quiere un poco ese Sí. pequeño matiz, ¿no? Porque yo creo que ahí está recogido también en los libros la conciencia que tienen los propios militares del desastre que se les viene encima, porque son conscientes de las enormes deficiencias a las que tienen que enfrentarse en el momento más crítico del ser o no ser, ¿no? Es decir, bueno, pues, barcos mal equipados, con muchos de sus cañones fuera de servicio, es decir, con piezas antiguas y otras que estaban por reparar y otras por sustituir, y que sin embargo los mandan por aquello de que hay que efectivamente escenificar la imagen del león, ¿no? Es puro teatro, los mandan al sacrificio, es decir, pues a la pira, a que ardan en la pira, pero sin ningún sentido, ni siquiera, pues eso, ni siquiera la épica, les queda ni siquiera la épica, la mínima capacidad de resistencia, porque las fuerzas son tan desiguales que no puede de ninguna manera producirse, ¿no? Entonces, al margen de eso, hay una cuestión que está de fondo en ese gran sentimiento de desencanto profundo y de pesimismo enorme, ¿no? de un sentido de que esto es mucho más de lo que parece. Yo creo que también está el reto de que hay una conciencia, y luego yo creo que ahí tú lo podrás continuar, de que más allá de la cuestión de que se pierda el imperio o de un reequilibrio geopolítico, que es evidente que se produce, yo creo que hay una conciencia clara de que estamos en la modernidad, entrando de hoz y coz en la modernidad. El mundo está entrando en esa modernidad y que España, entre otros países, pero España singularmente, es el que más descolgado y menos ubicado se encuentra en ese nuevo periodo de la historia. Es decir, se encuentra completamente fuera, sin ningún tipo de, prácticamente desprovisto de cualquier cualidad que lo pueda conectar con la modernidad, sino que se queda aislado como una cápsula en el tiempo que flota a la deriva y que cada vez se aleja más del presente, ¿no? De las posibilidades y las oportunidades del presente. Yo creo que esa desazón existe bastante, por lo que yo he podido leer, esa sensación de que España es un país que, incompatible con la modernización, incompatible con el signo de los tiempos, que va más allá incluso de la cuestión puramente de posesiones territoriales, influencia política, sino simplemente los aditamentos, los elementos básicos y fundamentales que necesitaría una sociedad para
no naufragar en el devenir de los tiempos, ¿no? Y no desaparecer, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esa lucha vital, casi vital y desesperada por ver la manera de no perder el ritmo con el paso, con el paso que lleva la historia, esa lucha desesperada se traduce en una impotencia pues casi absoluta, ¿no? Es decir, una imposibilidad de modernizarse. Es decir, también es cierto que la revolución industrial llega tarde, muy tarde a España, no se produce con la misma intensidad ni de lejos que en otras naciones más punteras. Siempre vamos un poco por detrás de los acontecimientos, casi, digamos, modernizándonos en lo elemental, casi con la onda de choque final que llega de lo que hacen primeros países, ¿no? Primeras potencias. Y eso es una situación que se mantiene a lo largo del tiempo de forma casi inapelable y que no existe posibilidad aparente, no sé si por la mentalidad, por aquello de que inventen otros, que también es una frase bastante, bueno, pues paradigmática, ¿no? Y que es muy propia de lo español de aquel entonces, o al menos lo parece, o al menos lo parece. Yo creo que eso dura mucho tiempo, esa situación dura mucho tiempo. Yo creo que dura incluso, si me permites, aunque seguramente hay muchos pequeños hitos o no tan pequeños que podrían contradecir la norma, pero que al mismo tiempo la reafirman. Yo creo que hasta la época del desarrollismo franquista, España se mantiene en ese descuelgue atávico de la modernidad, es decir, en un sentido tecnológico, no sé si tanto cultural, también podría ser, porque, joder, macho, aquí hemos hecho programas sobre la cantidad de premios Nobel en ciencias que tienen países que son más o menos, podrían ser relativamente equiparables a nosotros, y que nosotros prácticamente tenemos uno que realmente sea de un español, que es el de Santiago Ramón y Cajal, y que se dejó empatar en el último minuto, bueno, y otro que se le atribuye a uno porque es español en origen, pero que no lo consigue, digamos, mediante, digamos, aquí en España, sino que lo consigue en el extranjero, ¿no? Trabajando fuera. Entonces, eso yo creo que es algo también que está ahí, y que yo creo que ahora, y perdona, ya termino, porque ahí vamos a ir tocando un poco también el presente, se reproduce ahora, en la sensación que hay ahora en España. Es decir, en estos momentos de crisis nos sentimos muy descolgados de eso que llaman la nueva economía, al margen de que Europa también está bastante descolgada en muchos aspectos de eso, pero España especialmente descolgada de la nueva economía. Yo que trabajo en un sector muy dinámico me doy cuenta de que cuesta muchísimo siquiera entender los fundamentos, los rudimentos de la nueva economía para muchísimas personas principales, que deberían tenerlo muy claro, no lo entienden todavía. Y creo que eso es un rasgo que todavía, desgraciadamente, prevalece. Bueno, es un placer tenerte a ti como contrincante, porque realmente, aunque tú dices muchas veces que no eres especialista, que no eres historiador y tal, pero es que das totalmente en la diana, ¿no? Hombre, muchas gracias. Porque no, Yo también te porque aprecio. no, pero ¿sabes por qué te lo digo? No te lo digo nada más, se va a ver ahora mismo en lo que voy a decir, porque voy a tomar como punto de referencia dos cosas muy importantes que tú has dicho y que me sirven un poco para hilar lo que quería yo señalar a continuación, ¿no? Dos matizaciones. Tú has hablado de los barcos. Hay una de los barcos españoles que eran, se llegó a decir en la literatura de la época, barquitos de juguete, barquitos de cartón y tal, ese tipo de cosas, ¿no? La historiografía, yo no soy especialista en historia naval, pero tengo amigos que sí lo son, y los que han estudiado el asunto, digamos, de verdad, es decir, viendo realmente el equipamiento y tal, lo que concluyen es que no había una diferencia tan abismal entre los barcos americanos, norteamericanos y los barcos españoles. Es decir, que efectivamente lo que está fuera de duda es que pues eran superiores, estaban mucho más artillados, estaban más modernizados, etcétera. Pero eso de barquitos de madera, de cartón, etcétera, eso no responde a la realidad. El problema no fue
de falta de elementos materiales. El problema fue y eso es muy importante para lo que estamos tratando, de falta de fe en la victoria. Yo antes empleaba un símil deportivo, ¿no? Muchas veces el problema de algunos equipos es que no se creen a ellos mismos, es decir, no tienen fe en sus propias fuerzas. El problema de España cuando va a la guerra del 98 es que no tiene fe en sus propias fuerzas. Eso es determinante, por encima de cualquier otra cosa. Segunda matización, también enormemente importante. Tú has señalado otro de los tópicos de la época, digamos, la situación refractaria de España con respecto a la modernidad. Bueno, eso nos permite zambullirnos exactamente en la vorágine, en el asunto medular que va a ocupar a la política y a la cultura española a partir del 98. Precisamente las mentes, las cabezas que empiezan a pensar en ese momento dicen, ¿por qué nos ha pasado esto? Porque somos una nación atrasada, una nación que pensamos en términos periclitados, en términos de honor, de honra, de prestigio, etcétera, cuando el prestigio se consigue estando a tono con los tiempos. Es decir, haciendo lo que hacen aquellas naciones que marcan la pauta a nivel internacional, empezando por aquella que nos ha ganado. Y ahí viene toda una rama, toda una tendencia, todo un movimiento que, por simplificar, se va a llamar regeneracionismo. Regeneracionismo es una palabra que, bueno, ha servido después para un roto y un descosido. Entonces, claro, si yo hablo ahora mismo de regeneracionismo, puedo referirme a tanto regeneracionismo que llegue un momento en que no signifique nada, ¿no? Pero para el regeneracionismo, digamos, prístino, el elemental, el primero, el de Costa y el que le acompañan al costismo, era, acuérdate, lo de escuela, despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid. Dejemos las historias del Cid, de los reyes católicos, de los Austrias, de tal. Vamos a hacer un país moderno. ¿Y un país moderno cómo se hace? Pues dando de comer a la gente, haciendo escuelas, haciendo caminos, haciendo canales, haciendo pantanos, haciendo... Lo de los pantanos ya sabes que después lo cogió su excelencia, pero es una idea regeneracionista, es una idea de ante la sequedad. Tú citabas aquella, en el comienzo del primer capítulo de lo que estamos tratando, aquella descripción de España como un país seco, árido, que le faltaba fertilidad, etc. Bueno, pues esa idea es, pongamos agua para tener una especie de recurso para que nuestro país no sea un desierto, no sea un páramo, para que nos podamos equiparar en agricultura, en comercio, luego en industria, en urbanización, es decir, que sigamos las pautas de aquellos países que están teniendo éxito en ese momento ya, en la modernidad, más allá de la modernidad, en el siglo XX, ¿no? Bueno, es que, perdóname, Costa era un poco keynesiano entonces ya. Bueno, es decir, lo que pasa es que... Las infraestructuras, ¿no? Es decir, claro, efectivamente, lo que pasa es que a Costa, que era muy español, por otro lado, le perdía su propia radicalidad y su propia vehemencia. Y fíjate, es curioso porque yo he pensado muchas veces que a todos los impulsos regeneracionistas que se han dado desde entonces en España, y han sido muchos, les ha faltado el cauce, el canal adecuado para llevar esas ideas a la práctica. El gran problema de Costa era que no quería servirse de unos partidos, a ver si te suena esto, unos partidos viciados, unos partidos corruptos, unos partidos en los que no se podía confiar en absoluto, pero no tenía nada. Y entonces dijo, bueno, nada más, sí. Voy a establecer un movimiento cívico, Claro, ese movimiento cívico está muy bien al comienzo, es decir, bueno, pues muchas manifestaciones, muchos manifiestos, muchas proclamas, pero cuando llega la hora de la verdad, ¿quién hizo la supuesta regeneración? Pues la supuesta regeneración la hicieron Silvela y Polavieja, o sea, la vieja gloria del Partido Conservador, como si dijéramos,
la regeneración en manos de Rajoy, por ejemplo, cuando estaba Rajoy en el poder. Sí. Regeneración y Rajoy es como, se pueden dar algo más antitético, es que es imposible, ¿no? Bueno, pues en cierta manera aquello fue algo parecido, es decir, el movimiento regeneracionista que tenía múltiples ramificaciones y tenía muy buenas ideas realmente, ¿por qué no decirlo? Pero no encontraba el cauce adecuado, lo que podríamos llamar el BOE, no encontraba la manera de canalizar sus propuestas. Y, bueno, yo creo que ahí has tocado un tema tela, tela. Yo creo que cuando ocurre un poco como ahora, quizá, ¿no? A veces decir cosas suena muy reduccionista y de hecho, inevitablemente, por la contención del tiempo y tal, Es siempre inevitable, tiendes a ser reduccionista. Yo lo siento, ¿no? es Podríamos matizarlo inevitable. mucho, pero yo creo que a veces lo que ocurre, cuando tú has citado la cuestión de los partidos de entonces, con el símil, el recuerdo de los partidos, no el recuerdo, sino digamos, la cercanía de los partidos de ahora, de lo que ocurre con los Paralelismo. partidos, ese paralelismo tan afortunado y tan, al mismo tiempo tan irritante, eh, creo que mm, entre medias por lo menos lo que yo he estudiado o conozco de otras sociedades, siempre existe algo que se llaman élites. Es decir, hay cierta influencia de las élites que no son militantes de los partidos, pero que pueden influir no solo en los partidos, sino en muchas organizaciones. Es decir, que se supone que vertebran la sociedad civil y que son, digamos, el germen de muchas iniciativas que luego pues, alcanzan la política ¿a través de qué? Pues a través de los partidos o de miembros de los partidos políticos. Yo creo que ahí está el salto de costa. Aparte de que conecta para mí un poco con esta mentalidad española que pasa del fatalismo y del insuperable al pensamiento mágico, ese pensamiento mágico de que llegará alguien, ¿no? y un líder carismático que lo arreglará. Estamos siempre esperando como los cristianos esperan la parusía, ¿no? Es decir, un poco el advenimiento del Mesías. Y eso no ocurre, no ocurre. Pero yo creo que ahí está el problema también de las élites españolas. Yo he citado antes, y no puedo dar más referencias por cuestiones profesionales, pero pues de conocer a personas que se supone que son muy principales o personas tal, y que cuando bueno, pues, tienes conocimiento de lo que piensan o de con sus actitudes, no es que sean buenas o malas, no son juicios morales, simplemente que las notas muy alejados del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, una mentalidad que no encaja con los tiempos, no absolutamente, no tiene por qué encajar todo, es decir, es compatible y el pasado, el presente y con una esperanza hacia el futuro, no hay que romper, ¿no? Las amarras, pero sí tener una actitud un poco más, por así, para que se me entienda, visionaria. Una visión. Y las élites en España, mi idea, y algo conozco de ellas, son realmente muy desesperantes y son a veces, son fundamentales esas élites convertidas a veces en pequeñas vanguardias porque alimentan o soportan determinadas vanguardias, las estimulan, las financian si es preciso. Esas élites, tanto entonces como hoy, mm, pues están a otra cosa. Es decir, Bueno, o no están o están a otra cosa. Bueno, déjame que traduzca eso que lo has dicho muy acertadamente, pero déjame que lo traduzca en términos históricos. Eso que tú acabas de decir, de eso, y eso exactamente, es lo que quiso hacer Ortega y Gasset. Es decir, Ortega y Gasset fue plenamente consciente, o sea, hubiera suscrito totalmente las palabras que acabas de decir. Es decir, Ortega es completamente consciente de la necesidad de que la élite española, las élites, si queremos hablar en plural, se impliquen en sacar al país del marasmo. Es decir, que ya aunque Ortega ya sabes tú que no suele situarse en el regeneracionismo en estricto sentido, pero en el fondo Ortega, aunque no es un regeneracionista, aunque no se reconozca como con esa etiqueta. Es decir, el auténtico regeneracionista del primer tercio del siglo XX, por sus hechos reales, es Ortega. Y Ortega está tratando de hacer durante toda su vida
está tratando de hacer eso que tú acabas de señalar. Es decir, una unión, una argamasa, una especie de una élite española militante que realmente se atreva a tomar las riendas del país, incluso si hace falta que acceda al poder, para para sacar a España de esa situación. ¿Cuál es el problema? Bueno, como mínimo dos problemas. No nos olvidemos. Te decía, voy a traducir lo que tú me estás diciendo en términos históricos. No olvidemos que cuando establecemos paralelismos hay que tener cuidado para que esos paralelismos no nos lleven a anacronismos. No es lo mismo las élites en la España del siglo XXI que las élites en la España del primer tercio del siglo XX. Una España básicamente, aunque está progresando, pero es básicamente analfabeta en todo lo que sea salir de las grandes ciudades, y grandes ciudades había muy poquitas. Es decir, es un país mísero, atrasado, que se va modernizando, que se va avanzando, pero muy poquito a poco. Es decir, la capacidad de las élites en ese momento era relativa. Es decir, había ahí pues un sistema caciquil, porque no podía ser de otra manera desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. El margen de maniobra de las élites era reducido. O sea, dicho de otra manera y más a lo bruto, las élites que quería comandar Ortega, al final muestran su impotencia. No pueden modernizar el país. Y no pueden modernizar el país, ese era el segundo punto, porque además hay en las propias élites, digamos, que tienen el enemigo en casa. Con ello enlazamos en el punto en el que lo dejamos. La vivencia del 98 desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural, deriva hacia una posición de tipo escéptica, derrotista, negativista. Estamos hablando de lo que luego se ha llamado la segunda edad de oro de nuestras letras, por, digamos, el nuevo siglo de oro, en el siglo XX, que se le ha vuelto, se le denomina, para no confundirlo con el otro, el siglo de la edad de plata de nuestras letras, ¿no? Esa edad de plata de nuestras letras está caracterizada básicamente por unos autores que buscan una España profunda, esencialista, historicista. Para que nos entendamos, el modelo es Azorín, el modelo, pensemos por ejemplo en lo que después el propio Ortega llamaba en Azorín la estética de lo vulgar, la búsqueda del ser castellano, del paisaje castellano como esencia de España. Azorín está siempre pensando en el pasado. Baroja, por ejemplo, tiene una connotación negativista muy profunda, nihilista incluso, sobre todo el primer Baroja, el Baroja, incluso el Baroja que cuando denuncia, por ejemplo en la trilogía de la lucha por la vida, es un Baroja que no da soluciones, es un Baroja que en último término se impregna de una estética de la miseria, del miserabilismo, ¿no? Es el planteamiento del país absurdo de Ganivet, es el planteamiento del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, es el planteamiento de un Maeztu. Maeztu va a evolucionar luego de manera diferente, pero al principio decía Maeztu, la culpa de nuestros males la tiene la tierra que pisamos, el suelo que bebemos, la tierra que pisamos, el agua que bebemos, y hasta el garbanzo nacional tiene la culpa, es decir, hasta la alimentación, porque está todo contaminado, está todo tan profundamente contaminado en España que es imposible dar el salto a la modernidad. Es decir, eso es lo que se impone digamos, en la estética, en la cultura, en la literatura, en el pensamiento, en el ensayo de la intelectualidad española. Entonces, cuando Ortega, la generación de Ortega, que es más
Tú antes lo has dicho, lo de que inventen ellos, digamos, el planteamiento casticista que se le atribuye a Unamuno, frente a ese planteamiento casticista que un poco de manera simplificada se le atribuye a Unamuno, Ortega dirá aquel célebre eslogan de España es el problema, Europa es la solución. Aprendamos de Europa, aprovechémonos de que nos marcan el camino y sigamos las pautas de lo europeo. Entonces, yo creo que por sintetizar todos los puntos que acabo de señalar, hay un intento, eso que tú has dicho, los españoles son conscientes de ello, hay una élite que es consciente de ello, pero que por todas esas razones no logra llevar a la práctica, no logra tener éxito en ese planteamiento. Entonces, lo que se va produciendo es una evolución un poco lo que antes tú decías como, bueno, pues un pasar. Bueno, pues ya que el sistema no da más de sí y no se puede reformar y no se puede regenerar, bueno, pues vamos a seguir como buenamente podamos, ¿no? Y digamos, ese ir tirando, es una frase muy española, ¿no? Ese ir tirando es lo que caracteriza a la situación española del primer tercio del siglo XX, ¿no? Lo que pasa es que aquí se van a producir, claro, una serie de fenómenos disruptivos, una serie de fenómenos que van a poner el sistema en una crisis ya insoportable. Primero es la crisis del 17, luego va a ser la dictadura de Primo de Rivera, es decir, el país ya vive unas convulsiones, unas agitaciones que en un momento determinado ya se ve claramente que está tan polarizado, a ver si te suena también esto, ¿no? Está todo tan polarizado que las únicas opciones viables son las opciones extremas. O bien la revolución, que preconizan el PSOE, la UGT, la CNT, etcétera, o bien la dictadura militar, en este caso, afortunadamente ya hemos superado esa fase, pero en ese momento, digamos que las opciones intermedias, las vías de reforma del sistema prácticamente van cayendo y que bueno, no son viables. Esa es la verdad, ¿no? Y entonces llegamos a la gran tragedia, ¿no?, de la guerra civil, claro, Efectivamente, efectivamente. que el cine español creo que no ha recogido demasiado intensamente. Es una ironía, es decir, quiero decir que el cine español ya sabemos que se ha quedado ahí, ¿no? Y cuesta a Dios y ayuda que le saquemos de ahí, ¿no? Es decir, bueno, el cine español o el cine que tenemos, no el que hacemos, no el que hacen. Pero hay un punto que estabas tocando, el tema yo, sin embargo, fíjate ahí, simplemente por matizar, yo creo que si bien en la cuestión naval, por matizar un principio de tu intervención, en lo que era lo que era en sí la morfología de los buques de la Armada que en ese momento se disponían para la contienda en Cuba, estaban dentro de la línea de los, bueno, pues no en sí de los acorazados, pero sí de los cruceros de línea de la época, algunos de ellos. También es verdad que creo que es el Vizcaya, que es uno de los más modernos, se pierde trágicamente en un naufragio y no llega ni siquiera a estar disponible, como es lógico, porque desaparece. Pero sí demuestra que hay también una decadencia no esencialista, sino una decadencia bastante pedestre, en el sentido de que, bueno, pues el ejército español está mal mantenido, mal gestionado. Lo que antaño se gestionaba bastante bien, a pesar de que algunos historiadores parezcan olvidarlo, sí es cierto que era un ejército bastante bien gestionado, entre lo que cabe, ¿no? Pues es un ejército en ese momento pues, que pues, tiene un cañón, pero igual no tiene montado el sistema de puntería, por ejemplo, porque alguien se lo ha olvidado, porque no se ha suministrado. Entonces, un cañón prácticamente que está inservible en la práctica pues, para poder, pues, en un momento dado, hacer blanco, algo tan crítico como poder acertar al enemigo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y eso sí que está recogido en el estado en el que lo que es el mantenimiento y conservación de los elementos pues es donde patina. Y esto me recuerda mucho al caso de Suecia, que es un caso que yo siempre traigo a colación, a Suecia del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII, que es una Suecia
que sin ser equiparable desde luego a lo que es España, porque vamos, el Imperio Español no tiene parangón, el sueco al lado, o sea, Suecia al lado es un enano, es un país enano, pero aún así pues tiene para ellos tiene su propia historia y su propia apogeo y, fin, y entra en una decadencia, me parece, la española, que básicamente consiste en que todo se va corrompiendo, se va degradando y llega un momento pues, que se tiene que una guerra con Rusia y Suecia está a punto de desaparecer. Simplemente como nación prácticamente se enfrenta al abismo, al ser no ser. ¿Qué es lo que provoca en Suecia un cambio muy interesante? Porque hay que decir, por ejemplo, que en el siglo XVIII Suecia pasaba por ser el país más corrupto de Europa. Es decir, a su lado España era como hoy si habláramos, no sé qué país hay en Europa que esté medianamente bien, pero bueno, pues hablando de las distancias, como si fuera Alemania, ¿no? Más ordenadito y más aseadito, ¿no? Y Suecia era un país que causaba estupor en los círculos diplomáticos, ¿no? Es decir, yo creo que no me acuerdo cuál era el embajador francés que destinan a Suecia, que a las 2 semanas de estar ahí está pidiendo que le saquen del país. Dice, porque aquello, dice, es denigrante, es de una corrupción escandalosa y que supera todo lo aceptable, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues cuando se enfrenta al ser o no ser, en una situación crítica, pues se produce un cambio radical en Suecia, absoluto. Luego ya ha derivado en que sí, la corrección política y muchas cosas hay muy locas en Suecia y momentos, pues, por ejemplo, pues a las políticas de la individualidad instauradas por Olof Palme, que han hecho mucho daño a la sociedad sueca desde el punto de vista sociológico y demás, pero hay un cambio radical. Es decir, Suecia sí que da un salto, cambia su rumbo de colisión, gira a 180 grados y empieza a discurrir, se produce un cambio en poco menos de un siglo muy, muy, muy apreciable, brutal, por decirlo así en palabras así más vulgares. Pero el caso de España es también una decrepitud meramente funcional, o sea, es decir, no es que el garbanzo español estuviera contaminado ni tal, simplemente una decrepitud pues de un país que sus propios gobernantes o su política, la España política, empieza a dejar de creer en sí misma y se abandona y entra en una espiral pues muy, muy peligrosa, ¿no? Que es lo que, hablando del momento trágico, pues que todo esto que tú has comentado, uniendo estos matices, nos desemboca en la guerra civil que tan glosada está en el cine español y que parece que sigue existiendo eso que llaman el guerra civilismo, que yo creo que es una auténtica impostura, una impostura enorme, pero bueno, a fuerza de repetirlo, igual acabamos en ello, pero yo que he vivido la transición en unos momentos determinados con bastante, no sé decir ilusión, pero sí participación, pues puedo decir que ese guerra civilismo desaparece, es decir, va desapareciendo de forma bastante gradual y que la gente corriente, como yo, como tú, pues no hemos estado en el guerra civilismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos sustrajimos ese tipo de enfoques, ¿no? Y ahora parece parece que, por lo que sea, hay una insistencia para volver a ese planteamiento tan atroz y tan estúpido y que en general pues muchísimas personas que hacen su vida cotidiana pues no estaban en eso, ¿no? Estaban en poder, no sé, pagar su hipoteca, en que sus hijos tuvieran mejor educación o que las cosas fueran mejor en casa, ¿no? Es decir, estábamos en eso y de repente nos hemos despertado con todo esto otra vez encima, con la boina, con la nube gris de un guerra civilismo, de un desprecio y una especie de hacia la historia, hacia el pasado, una visión pesimista, no sé, luego también tenemos esta visión ahora catastrófica casi, ¿no? Somos un país que nos encanta hacer sentencias maximalistas de lo que es España, pero que yo creo que también eso resulta bastante cómodo y estético, ¿no? Hablar grandilocuentemente de los desastres de país, estamos abocados y al final acabaremos en no sé dónde, pero eso es mucho menos esforzado que decir, bueno, si esto va a ser así, deberíamos poner pie en pared y que no suceda, pero no poner pie en pared y que no suceda mediante grandísimos alardes como dice el refrán español, la mula vaga es la que más arreones pega, ¿no? No, oiga, no, pues no queremos una mula vaga, queremos una mula constante y que esté en lo que tiene que estar de forma día a día y en lo importante y en lo menos importante. Entonces,
de repente vamos a cambiar todo esto con una gran confrontación polarizada en la que los buenos van a vencer a los malos, ¿no? Es decir, ese es el pensamiento mágico que también te decía, como que los problemas que Sí. tenemos de fondo se resuelven con grandes colisiones de planetas, ¿no? Es decir, pues no. Una vez más, de lo dicho por ti, me permito extraer dos pinceladas para situarla en lo que se supone que debe ser mi misión aquí, ¿no? Que es el contexto historiográfico en el del que estamos hablando, ¿no? Entonces, primera cuestión. Tú acabas de decirlo muy bien y eso es realmente lo que sucede, en que hay una divergencia, ya lo dije yo al principio, y ahora tengo que repetirlo para entender un poco el devenir de España del siglo XX. Hay una divergencia entre la situación real, la situación material. Tú has hablado, antes hemos hablado los dos de los barcos, pero en general de la situación general de España, comparada con otros países de Europa, pues está en la línea de lo que pasa en otros muchos países. El gran problema de la interpretación que se ha hecho de lo español es que las élites españolas han tendido siempre a la comparación con Francia, con Inglaterra o con Alemania. Y en cierta manera han despreciado, bueno, en cierta manera totalmente, han despreciado a Portugal, a Grecia, incluso a Italia y a otros países del sur europeo. En realidad, la trayectoria histórica de España en muchos aspectos se parece mucho a la de otros países europeos que tienen un problema muy parecido de transformación del régimen liberal en el primer tercio del siglo en un régimen democrático. Hay algunos que no llegan ni a eso. ¿eh? Incluso la guerra civil de la que hemos hablado, primero antes yo la cité, ahora tú te has detenido más en ella, incluso la guerra civil no es una especificidad española. Hay guerras civiles prácticamente a lo largo del siglo XX en la mayor parte de los países europeos, más o menos encubierta, a lo mejor no de manera declarada, pero sí en el contexto de otras guerras, porque sin ir más lejos, si hablamos de especificidades españolas, para lo bueno y para lo malo, hay dos fundamentales, que es que España se libra, es de los escasísimos países europeos que se libra de participar en las dos grandes contiendas del siglo XX. España no participa en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de especificidad española, hay que hablar de eso. La guerra española fue también una guerra, se le ha llamado la última guerra romántica, tal como nos la han vendido los de fuera, ¿no? Bueno, pues sí, es decir, fue una guerra muy representativa en su momento de lo que era, digamos, el ascenso de las fuerzas, digamos, autoritarias, de lo que en general se llamaba el fascismo en Europa. Pero bueno, pues yo creo que lo importante desde el punto de vista de lo que aquí estamos tratando es que inmediatamente después de la guerra, la vivencia tanto en un campo como en otro es en cierta manera una sensación de fracaso. Y volvemos entonces a lo que estamos tratando. ¿eh? Tú me dirás, bueno, pero fracaso, Franco no consideraba que hubiera fracasado. No, no me estoy refiriendo digamos, al sector que está en el poder, pero sí, pues, por ejemplo, a toda una serie de pensadores, de intelectuales, de gente de la cultura que se va desgajando lentamente del franquismo. Pues estoy pensando en Dionisio Ridruejo, estoy pensando en Laín Entralgo, en Tobar, Torrente Ballester, en toda una serie de gente que interpretan la guerra civil como inmenso fracaso colectivo, que es lo mismo que va a decir algunos, no todos, algunos de los sectores republicanos en el exilio. Van a decir, ¿qué metedura de pata? Bueno, peor que una metedura de pata, porque claro, en ese caso era una trágica metedura de pata, ¿no? Una dramática metedura de pata que había costado muchísimas vidas, ¿no? Entonces,
esa vivencia de fracaso que, como hemos estado rastreando, estaba presente ya desde el 98, ahora va a utilizar en cierta manera la guerra civil también como una especie de expresión del fracaso de la convivencia de los españoles. Es decir, España como colectividad es un fracaso. Como ves, entonces es muy importante porque, claro, fíjate cómo vamos con distintos acontecimientos históricos, cómo se va superponiendo la misma interpretación, da igual que hablemos del 98, del 17, y fíjate, y no hemos hablado de los distintos desastres que suceden, porque no solamente el desastre del 98, es el desastre del Barranque del Lobo, es del desastre de Anual, es decir, interpretación de allí donde interviene España es un desastre. Como si dijera, España como potencia política, bueno, lo mínimo un 5-0 que se lleva, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, la interpretación que se va superponiendo, sea lo que sea, repito, desde el 98, luego llega la dictadura, luego incluso la propia república, acuérdate de Ortega, no es esto, no es esto. Es decir, estamos fracasando permanentemente, hagamos lo que hagamos, en la dictadura, en la república, en la guerra. Y luego, cuando ya un sector, en eso podríamos decir en plan castizo, tócate las narices, lo que nos faltaba, ahora llega el sector progresista, el sector marxista, en los años 50 y 60, a hacer su propia interpretación de la historia de España, de la historia, incluso de la historia contemporánea de España. ¿Y qué dicen? A ver, pues que la historia de España es un fracaso permanente. El fracaso de la revolución burguesa es que en España, mientras en todos los países se supone que había revolución burguesa, aquí no hubo revolución burguesa. Es falso, pero no hubo revolución burguesa. Como decía Jordi Nadal, el fracaso de la revolución industrial, aquí no hubo fracaso, aquí no hubo revolución industrial digna de ese nombre. El fracaso de la democracia, el otro título tan propio, la crisis española del siglo XX, la crisis española del siglo XX, o sea, que dura todo el siglo XX. O sea, es que no nos damos cuenta de lo que supone la interpretación permanente catastrofista. Esto eran los progres de la época. Es decir, la interpretación de la que yo me he formado, yo he bebido de eso, porque cuando yo estaba en la universidad, toda esta gente eran los popes todavía, es decir, pues es el tipo de interpretación que se hace en los años 60, incluso los aspectos positivos de cuando España poco a poco sale desde el plan de estabilización al desarrollismo y tal, ese permanente desapego, desprecio de lo español que lleva a poner el Made in Spain como, bueno, como el propio franquismo también lo va a decir, lo de Spain is different. Es decir, bueno, pues different, pero esa diferencia es minusvalorarnos, es lo que nos remite al españolito, al planteamiento que después en el propio cine español, ya que lo ha citado, será el cateto de Alfredo Landa, es decir, el español como cateto, que no sabe idiomas, que tiene su boina puesta, que quiere vivir en el campo, poco modelo también Martínez Soria, es decir, fíjate que sea cual sea, que es un poco, como te decía al principio, el leitmotiv de nuestro planteamiento, de nuestro programa, sea cual sea el acontecimiento que estemos investigando, que estemos tratando, se superpone de manera permanente esa visión negativa de lo español como una especie de estigma que está permanentemente persiguiéndonos. Fíjate que es muy interesante ver cómo se va repitiendo en distintas situaciones. Y bueno, ya estamos llegando ya al final, Rafael. Vamos a tener que hacer, bueno, hemos planteado una serie de programas, o sea que posiblemente podamos volver a algunas partes de este o del anterior, pero para ser un poco, aportar algo. Vamos a aportar, vamos a decir, estás aportando mucho y yo intento aportar, pero me refiero en el sentido no sé, de encontrar alguna estrella en el firmamento, como los buenos navegantes con la que guiarse, ¿no? Es decir, intentar no perderse.
¿tiene estos remedios? O sea, yo sé que es una pregunta atómica, pero ¿tiene solución? Es decir, porque te lo digo desde el punto de vista de la actividad profesional, por ejemplo. Es decir, yo hace tiempo que me quité de encima cualquier tipo de complejo, y ni complejo ni lo contrario, ni chauvinismo. Es decir, a la hora de, pues igual trabajar con- con personas de otros países en proyectos, pues, que pueden ser no solo nacionales, sino internacionales, o, en fin. Y no hay. Yo me he dado cuenta de que ese complejo desapareció. O sea, desapareció simplemente por el hecho de estar haciendo cosas. Es decir, no es que te mentalizaras para que no existiera, Sí, simplemente porque desaparece. funciona así, sí. Te das cuenta de que haces cosas igual de bien que otros, y otros cometen los mismos errores que consideras que son solo españoles, ¿no? Incluso a veces más graves, ¿no? Pero bueno, y te das dando cuenta de que hay mucha mitología alrededor de muchas cosas, a la hora de hacer cosas, a la hora de hacer. Entonces, yo te voy a dejar ahí en el sentido de qué actitud, dónde está el remedio para toda esta profecía autocumplida. Y que yo de verdad insisto, somos, esto que se lo voy a robar a Quirós, es decir, somos un país demasiado barroco, joder, y perdón Sí, por lo de sí, sí. joder, y ya está bien. Que este solazarse en el fatalismo es muy estético y queda como, no sé, como el último mohicano, o como la falange oplita antes de ser barrida por las legiones romanas. Es decir, y queda muy bonito, muy estético y muy romántico, pero que no, que hay que ir hacia adelante, hay que ir hacia algún lado, y hay que moverse del sitio. Es decir, que no podemos quedarnos aquí tan contentos con nuestro drama inventado o imaginado, o yo qué sé, o percibido como real, no lo sé. Pero, ¿por dónde tiramos del hilo para desfacer este entuerto, esta Sí, madeja? sí. Yo lo tengo muy claro, quizás porque aunque a mí me interesa el pesimismo, yo particularmente no me considero pesimista, es decir, yo simplemente me seduce el fenómeno, hemos hablado algunas veces de la seducción, ¿no? Me seduce, me llama la atención, me resulta, bueno, pues hasta cierto punto atractivo, pero yo lo veo de manera distanciada, es decir, yo no me identifico con el pesimismo, al contrario, lo veo como algo que procuro que no me impregne, que no me llene. Entonces, en ese sentido, tu pregunta es muy pertinente. La respuesta no es muy difícil desde el punto de vista teórico. ¿eh? Lo difícil es llevarlo a la práctica, porque mi tesis, que yo creo que no es hipótesis, que es tesis, porque creo que lo puedo demostrar y que lo he intentado demostrar en los análisis que yo he hecho en mis libros, mi tesis es que el pesimismo no está fundamentado, no tiene unas bases reales. En ningún momento, ni siquiera en los momentos más oscuros, que lo hay, o en los momentos más dramáticos, que los hay, o en los momentos más humillantes, que también los hay. Bueno, el pesimismo no está justificado porque el pesimismo no lleva a ninguna parte. Hundirse en el pozo, solazarse, en chapotear en el barro, no lleva nada más que a mancharse cada vez más y a ser cada vez más desgraciado, y no lleva a ninguna parte. Entonces, yo desde ese punto de vista, como no me considero pesimista, creo que la solución es, desde el punto de vista teórico, muy sencilla. Como el pesimismo es una actitud, es una creencia, es algo superpuesto, basta con que nos empeñemos en dejar de ser pesimistas, es decir, en dejar de mirarnos el ombligo, en mirar un poquito, porque yo creo que eso es una de las cosas que ha faltado en gran medida en España desde todos los puntos de vista, mirar un poquito de afuera. En la medida en que nosotros salgamos de nuestras fronteras, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, nos vamos a encontrar con que hay otros muchos países que están incomparablemente peor que nosotros, que lo hacen muchísimo peor que nosotros, que a nivel individual valen mucho menos que nosotros, y que lo que nos falta es confianza en nuestras propias fuerzas. Sencillamente, fíjate, la mejor manera de salir de ese pesimismo es simplemente actuando, haciendo cosas. Porque si te fijas, haciendo cosas sin pensar en lo negativo,
en España hay determinados ámbitos en los que no somos nada pesimistas. Por ejemplo, en estrellas deportivas no somos nada pesimistas. Tenemos una serie que dice, bueno, los españoles en el podio. Creo que en deporte en general, en determinados deportes, tenemos espíritu de ganadores, de vencedores. ¿Qué te digo yo? En la gastronomía, tú le preguntas a un español y dice, como en España no se come en ninguna parte del mundo. Hay determinados ámbitos, digamos, es verdad que ámbitos muy residuales, en el aspecto del ocio también, en determinados aspectos culturales, por ejemplo, en el aspecto artístico, en la pintura, por ejemplo, nosotros mismos somos conscientes de nuestros valores. Quizás son ámbitos excesivamente, digamos, particulares, desconectados entre sí. Haría falta conectar todos ellos para tener, digamos, una visión de conjunto que aumentara la autoestima. Es un problema de autoestima. Y el problema de autoestima, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se resuelve haciendo cosas, poniéndose a la labor, dejándose de maximalismos, de metas imposibles, de lacerarnos y de querer hacer penitencia, es decir, dejando atrás lo que tú señalabas, el espíritu barroco. Ya está bien de autoflagelarnos, ya está bien de castigo, simplemente haciendo cosas, es decir, estableciendo, entrando en el mundo. Y entonces simplemente la propia dinámica de los acontecimientos, como repito, no hay elementos reales, objetivos que lleven a una inferioridad de los españoles, pues entonces es simplemente que lleguemos a ser capaces de confiar en nuestras propias fuerzas, simplemente. Y ese es el reto, ese es el reto. Por tanto, desde el punto de vista teórico es como lo de dejar de fumar y tal. Si la teoría es facilísima, el problema es que nos pongamos a ello. Claro. Pues muchísimas gracias, Rafael. Me gusta este mensaje optimista porque hace falta no el optimismo irracional, sino un optimismo racional. Se puede Eso ser es. optimista perfectamente racional, no hay ningún problema. Yo creo que hay motivos para ello. Queda muchísimo por hacer, hay muchos terrenos en los que hay que hacer cosas que no se han hecho. Hay cosas donde tenemos que cambiar, tenemos que empezar a ponernos a hacer cosas en otros ámbitos, no distraernos tantísimo cuando tomamos conciencia de lo que es, por así decir, la nación, aunque sea un término en desuso, pero vamos a llamarlo así como comunidad política, si queremos. Nos dejamos guiar mucho por las cuestiones meramente pues, partidarias, ¿no? Es decir, esa imagen que trasladan los partidos cada vez que estamos en una elección, ¿no? O en realidad España vive, yo diría que tengo la sensación, y a veces lo creo, que hasta lo he escrito, de que vivimos en una campaña electoral en perpetua, ¿no? Es decir, incluso, no solo cuando vamos a votar o es un mes de campaña y luego las elecciones, no, es que en el ínterin estamos todo el día de campaña electoral y eso, como la política en España se ha degradado en el sentido de la comunicación, de que es nosotros contra ellos, pues me imagino que también causa cansancio y desánimo pues los debates políticos basados simplemente en la descalificación, en la falacia ad hominem, en ver cómo los líderes, pues en lugar de hacernos propuestas, pues se dedican a rearse unos a otros y degradarse hasta límites inconcebibles. También es verdad que, bueno, hay políticos que no deberían estar en la política simplemente porque son absolutamente incompetentes. Y eso da una imagen triste de un país que sin ser el número uno del mundo, porque esto no es cuestión de ser chauvinistas, desde luego pues a mí no me representan determinados políticos, ni a mí ni a muchas personas que estamos en el mundo profesional, nos representa la inutilidad de muchos personajes que andan por ahí zascandileando y liando la madeja, ¿no? Pues no es el reflejo, no, es que los políticos son el reflejo de los votantes. Diga, mire, pues permítame, sí, no, hasta cierto punto puede ser, en otros me parece que evidentemente de ninguna de las maneras, ¿no? Otra cosa es que los partidos
seleccionan lo que seleccionan, y esto sea como a veces, con todos mis respetos y con mucho cariño, como Mercadona, que o compra la marca Mercadona o compra la marca Mercadona. Entonces, pues claro, es que es el reflejo de la sociedad. Oiga, no, que en la sociedad hay bastante más variedad, pero es que los partidos, por alguna extraña razón, eligen siempre a los peores. Entonces, algo falla en los partidos que realmente no tiene que ver en sí con la dinámica de la sociedad, en realidad, ¿no? Igual es la dinámica de la sociedad, pero lleva a unos extremos casi esperpénticos, ¿no? Casi surrealistas, ¿no? Exagerados. Pero bueno, gracias por el mensaje de optimismo, y tenemos que continuar con este programa, y lo vamos a hacer un programa, si te parece, Rafael, sobre el presente. Es decir, de cómo todo esto se transmuta o se traslada hasta el presente, y cómo se transfigura también, porque adopta nuevas formas, nuevas bifurcaciones, se sustancia en determinadas actitudes, en puestas al día, pues un país que está con una parte de su intelectualidad política, si es que le sirve, si es que son dignos de ese nombre, todavía renegar completamente de todo lo español, ¿no? Como todo es Sí, fascismo, todo lo que sea sí, sí, Isabel la Católica sí, sí, eso es el horror, de todo el imperio español fue un genocidio, es decir, todo lo que hemos hecho ha sido, somos el anticristo, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues también el irse al lado contrario, de decir, bueno, pues no sé, vamos a está volver a ser claro. Hernán Cortés. Pues mire, no, Hernán Cortés tuvo su época, nosotros lo necesitamos ahora, pues igual es un Elon Musk, o a nuestra manera, ojo, es decir, pues tenemos un señor un Amancio que no creo que es el de Zara, pues el Sí, Inditex, pues igual necesitamos no solo hacer ropa, pero muchos señores como este, o más de uno, o 10 o 12, y seguramente empezaríamos a ver la luz o a ver la vida de otra manera. Pues nada más, muchas gracias, Rafael. Es un placer de nuevo contar contigo, es maravilloso poder charlar y, bueno, ser instruido por una persona que por lo menos tiene un conocimiento como es debido de las cosas, porque claro, yo soy bastante ignorante. Y nada, y pues eso, muchas gracias, Rafael. muchas gracias, Javier, a ti por la invitación. Y quedas emplazado para ese programa, que yo creo que le va a encantar a Con nuestros muchísimo mecenas y gusto. seguidores. Y bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, y como ya saben ustedes, es tradición, y les digo siempre y les deseo siempre que tengan una semana lo más llevadera posible, y muchísimas gracias por estar ahí.